La apostasía de Israel. Estudio número 24. Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Después de la muerte de Josué, aunque los israelitas fueron fieles durante el tiempo que vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, pero cuando estos desaparecieron, dice la Biblia que se apartaron de los caminos del Señor. Dice la Escritura: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Jueces capítulo 2, versículos 10 hasta el 12. Así que los israelitas olvidaron el pacto que habían hecho un día ante Josué. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, habían dicho en Josué 24:24. Entraron en una época de grande apostasía que no tiene paralelos. La apostasía no es otra cosa que la rebelión contra Dios, instigada por el propio Satanás. Es la renuncia a la fe que se ha recibido y en la que se dice creer. El ángel de Jehová, Dios mismo, de forma personificada, se presentó para reclamar a la nación su extravío. Un extravío que se mostraba por la condición de desorden en todos los sentidos. Una situación de anarquía brutal. Veamos tres aspectos de esa condición de apostasía. En primer lugar, veamos las consecuencias de la apostasía en el pueblo de Israel. El libro de Jueces presenta un tiempo crítico en la historia de Israel, donde se pueden ver las consecuencias que sufrió la nación por haberse desviado de su fe en Dios, yéndose en pos de los dioses falsos de las naciones a las que habían conquistado. Allí estaba Baal Berid, Astarot. En todo el libro de Jueces se mencionan esos dioses. Baal y Astarot o Asera están relacionados con la fertilidad y la sexualidad, dioses principales de los cananeos, que aún en el día de hoy se les rinde culto de muchas maneras, y hasta se juega con ellos en los juegos de video que no son para nada inofensivos. Baal es representado como el jefe de los demonios, o sea, el mismo Satanás. Y se le llama amo o señor. Es también representado como el dios de la lluvia, el dios de la muerte, el dios de la guerra, etc. Este Baal toma muchas formas. En realidad representa a muchas manifestaciones del mundo del oculto y del mundo del mal. Son dioses que los adoraban en tiempos de los jueces los invocaban para cerrar tratos y negocios. Oh, pero qué forma más terrible de despreciar al Dios verdadero. Así tan pronto la nación de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hay un estribillo que se repite en el libro de Jueces en la Biblia una y otra vez. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 2, versículo 11. Mientras vivieron bajo la tutela de Josué,
bajo su liderazgo riguroso, los israelitas estuvieron bajo la sombrilla protectora del Señor, porque estaban sometidos a sus preceptos, ya fuera por complacer a Josué o por conveniencia. Por las razones que fueran, es evidente que su lealtad a Dios en términos generales no era sincera. Esto no elimina la posibilidad de que muchos judíos siguieran siendo fieles a Dios en toda circunstancia, porque Dios siempre, recordemos, tiene su remanente. Es evidente en el libro de Jueces que la nación de Israel estaba en un periodo de grave decadencia en todos los sentidos. Los síntomas de esta triste realidad se hacían más evidentes cuando los enemigos los asediaban y los combatían. Estos eran los pueblos que ellos habían dejado y que Dios se había encargado de convertirlos en un azote para ellos, por causa de no cumplir a cabalidad con las instrucciones de exterminar y de echar definitivamente a todos los pueblos paganos que habitaban el territorio que les había sido dado en posesión. Jueces capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a ver ahora la segunda parte, que es la intervención divina para contrarrestar la apostasía en Israel. En esta época, una época de gran confusión en la nación judía, Dios levantaba de vez en cuando a un hombre o a una mujer para que los guiara e impusiera la ley y el orden. Porque si una cosa caracteriza el periodo de los jueces, es precisamente la anarquía. Hay una declaración muy fuerte en este sentido en el epílogo de este libro, en el último versículo. Y esta declaración retrata de cuerpo entero la condición política, social, moral y espiritual de Israel. Dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Jueces 21, versículo 25. El tiempo de los jueces era un tiempo caótico. Solo cuando la nación se arrepentía y clamaba a Dios, Dios los libraba de sus enemigos y les enviaba un libertador o caudillo que los gobernaba por un tiempo. Pero ellos volvían de nuevo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como había ocurrido en la vida de Moisés, como había ocurrido en la vida de Josué, también ocurrió en la vida de los jueces. Hay una persona especial denominado el ángel de Jehová que se manifiesta en la vida del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, y esta vez para reclamar a la nación su desviación y su extravío. El ángel de Jehová revela las consecuencias de olvidarse de Dios. Dice la Escritura: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Jueces 2, versículos 1 al 3. En el libro de Jueces vemos a la nación de Israel viviendo en un tiempo de apostasía y rebelión contra Dios. Y cuando vivimos a espaldas de Dios, las consecuencias no se harán esperar. Este va a ser siempre un mal negocio que no recomendamos a ninguna persona. Durante este tiempo de desorden nacional, Dios levantó jueces que libraban a Israel de los enemigos
cuando éstos clamaban a Dios y se arrepentían de sus malos caminos. Cuando los israelitas se arrepentían. Aunque fuera momentáneamente, Dios los enviaba. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Jueces 2, 16 al 19. Como vemos, la protección divina está condicionada a la obediencia, y esto no ha cambiado. Otoniel fue el primer juez de Israel, el primero de 12 jueces que se mencionan en el libro que gobernaron a Israel. Su nombre significa el león de Dios. Los jueces gobernaron a la nación de Israel por períodos tan largos como 80 años. En el libro de Jueces se destacan de manera sobresaliente 3 figuras: Gedeón, Jefté y Sansón. Gedeón se destaca por la gran hazaña que Dios realizó a través suyo, destruyendo a un ejército innumerable con tan solo 300 hombres. Gedeón es un hombre que está en la categoría de Moisés y de Josué, habiendo hablado con el ángel de Jehová, quien se le apareció para encargarle la misión de destruir al ejército madianita. Este juez derribó el altar de Baal y por eso su nombre fue cambiado por Jerobaal, que significa Baal contienda con él. Jueces capítulo 6, versículo 32. Jefté es un juez que sobresale por el voto imprudente de sacrificar a la primera persona que saliera de su casa para felicitarle por la victoria que consiguió contra los amonitas. Lo que no sabía era que su propia hija era la persona que protagonizaría este gesto y a la que habría de sacrificar. Sansón es un personaje tristemente célebre. Si bien es verdad que tuvo sus aciertos, la realidad es que su vida está llena de graves imprudencias. Habiendo sido dotado por Dios de maravillosos talentos, y uno de ellos era la fuerza colosal de la que gozaba, no supo manejar su carácter. Y sus debilidades lo llevaron a la ruina y a la muerte. De todos modos, los enemigos del pueblo de Dios sufrieron grandes bajas durante su dirección como juez. Sansón puede ser visto como un hombre que representa el orgullo pecaminoso del pueblo de Israel de creerse invencible, pero confiando en su propia fuerza, olvidándose que el secreto de su poder reside en Dios, que le ha escogido y que le protege. En su vanidad, este hombre fue miserablemente engañado por una mujer filistea que usó sus encantos para seducirlo y desviarlo de los propósitos santos que Dios tenía con él. Sansón terminó bajo las ruinas y los escombros de una civilización pecadora. Aunque tuvo la oportunidad de ajustar cuentas a los que habían procurado su mal y él de su nación. Pero
pero sucumbió junto con sus enemigos. Como alguien ha dicho, tuvo más éxito en su muerte que en su vida. Hay una mujer que no se puede dejar de mencionar, Débora, una profetisa que gobernó Israel. La influencia de Débora fue tan poderosa en la vida de las otras mujeres de Israel que muchas de ellas pudieron salir del anonimato para brillar en las páginas de la Biblia. Aquí mismo se cuenta el acto temerario de Jael, otra mujer que fue capaz de matar al cruel capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán, que había oprimido a los israelitas por 20 años. Esta mujer, con halagos, engañó a este hombre que llegó cansado. Ella le ofreció su tienda, pues eran conocidos, ya que los israelitas se habían acostumbrado en cierto modo al sometimiento de los enemigos. Así que aprovechando que estaba dormido, le metió una estaca en sus sienes y lo clavó en la tierra. Y Débora exalta en su cántico este gesto valeroso de esta mujer en favor de la soberanía de su nación. Esta exaltación comienza con palabras muy parecidas a las que el ángel Gabriel dirigiera a María en el Nuevo Testamento para exaltar su gracia de concebir al Salvador del mundo. Usted puede leer este cántico en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Todos estos acontecimientos narrados en el libro de Jueces debemos analizarlos dentro de su contexto y ver las circunstancias por las que atravesaban los israelitas. Estaban siendo oprimidos por los enemigos por causa de su desobediencia a Dios y viviendo una vida lejos de Dios. Y era solo cuando la nación clamaba a Dios que se suscitaban estos actos heroicos. Estos actos, aun con su nota sanguinaria y bárbara, eran un despertar de su celo por la fe en Dios y de su nacionalismo. Finalmente, veamos ejemplos desastrosos de la apostasía de Israel. Como consecuencia de vivir lejos de Dios, los hijos de Israel descendieron hasta lo más bajo en materia de estilo de vida. Esta es la descripción que se hace acerca de la condición espiritual de los israelitas en ese tiempo. Dice la Biblia: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, versículo 16. Se cuenta cómo las personas hacían cosas abominables ante los ojos de Dios y se justificaban y atribuían a Dios la bonanza de sus resultados. Erigían altares con esculturas en nombre de Dios y las adoraban y hasta les constituían sacerdotes según sus propias disposiciones. Y esto les parecía bien. Se cuenta el caso de Micaía en el capítulo 17 y 18 de cómo éste había fabricado su propio sistema de adoración idolátrica y hasta pensaba que Dios estaba de acuerdo con esto. Pero lo peor de todo es que la tribu de Dan fue compromisaria con esta clase de acción pecaminosa y se convirtió así en la primera tribu idólatra de Israel, razón por la cual no se encuentra en la lista de los 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 7. De la misma forma, en el día de hoy, hay muchos que están pensando equivocadamente que lo importante en definitiva es ser religioso. Tienen sus propias maneras de querer ser cristianos, haciendo cosas totalmente divorciadas de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Adoran imágenes, rinden culto a cualquier cosa y dicen que adoran a Dios y participan de toda clase de rituales y prácticas propias de la cultura que no glorifican a Dios de ninguna manera.
y que más bien deshonran su santo nombre. Otro episodio muy vergonzoso y triste en la vida de la nación judía en los tiempos de los jueces fue la vejación infringida a la mujer de un levita, a la cual los de la tribu de Benjamín habían violado, habían sodomizado y habían dado muerte de forma horrenda. Esto trajo como consecuencia actos de grande violencia en represalia por este acto tan salvaje. Usted puede leer el episodio en Jueces desde el capítulo 19 hasta el 21. La forma como termina el libro de Jueces demuestra el grado de decadencia moral al que puede llegar una nación que se aparta de Dios y pretende vivir de acuerdo a sus criterios humanistas. Queridos hermanos y amigos, las ideas de los hombres no son las que deben regir el mundo. Son las leyes de Dios, las mismas que rigen el universo y su intrincada complejidad, las que deben regir las acciones de los hombres sobre la tierra creada por Dios. Cuando nos sometemos a los lineamientos de los hombres y vivimos conforme a lo que nos dicta el corazón, los resultados son verdaderamente caóticos. Permitamos a Dios que dirija nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación y nuestro mundo. Solo un sistema de valores correctos como los que se encuentran en la Biblia garantizan una vida feliz. Dios te bendiga.